Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Dani, soy pastor aquí en la Iglesia Casa Vida Rosada, por si ustedes no me conocen. Y voy a predicar hoy la palabra de Dios, basados en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y como pudieron notar, Andrés leyó desde el versículo 3 hasta el versículo 14, Efesios capítulo 1 del 3 al 14. La razón por la cual le pedí que leyera del 3 al 14 es porque, aunque ustedes no lo crean, del 3 al 14 en el lenguaje original, en el griego, es solo una oración, es una sola oración. Hay una unidad en el contenido de toda esa sección y una intención clara de Pablo mientras estaba revelando las cosas. Ahora, por un tema de tiempo, obviamente, no voy a poder cubrir todas las riquezas que hay del 3 al 14 hoy, y solo me voy a enfocar del versículo 3 al versículo 6. Le voy a leer de nuevo estos versículos para que ustedes los tengan frescos en su mente. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esta mañana me siento bendecido y animado de poder predicarles este texto. Es probable que algunos de ustedes ya hayan notado que en el texto hay algunas palabritas que en la historia de la iglesia han hecho a las personas sentirse un poquito incómodas. Y creo que el mayor error que ha cometido algunas iglesias sobre estos temas ha sido tratar de ignorarlos. Mejor volvamos a ver a otro lado. Mejor tengamos la fiesta en paz. Más precisamente de aquí viene mi ánimo. Las palabras aquí escritas son la palabra de Dios. Y si usted conoce a Dios, debería de emocionarse usted conmigo cada vez que estamos enfrente de su palabra. Toda su palabra, no solo la que nosotros escojamos. La palabra de Dios es siempre buena, siempre lleva por buenos caminos, siempre alimenta el espíritu, nos ayuda a conocerle mejor, para amarle mejor, para relacionarnos mejor, para disfrutar mejor a Dios, para alabar mejor a Dios. Mi esperanza es que usted entienda de manera más profunda que las palabras de estos versículos son palabras que dan alabanza, honra y gloria a Dios. Y yo quiero hacer lo mismo. Usted como cristiano debería de querer hacer lo mismo. Y de aquí el querer de verdad profundamente entender lo que Dios está tratando de hacer por medio de Pablo en este texto. Muy bien, rápidamente, por si acaso alguno de ustedes no estuvo aquí la semana pasada, un poquito de la carta. El autor, el apóstol Pablo, es una carta general o una carta circular. Es decir, es una carta que está diseñada para transitar en la región de Éfeso o en la iglesia o las iglesias de Éfeso. Sobre la región, en ese momento, Éfeso era una ciudad altamente importante para el Imperio Romano. De hecho, si usted estudia la historia
de Éfeso, se dará cuenta que era la capital del imperio en la región de Asia. Era un gran puerto comercial con alto tránsito de todo tipo de conexiones. Eso lo hacía recibir influencias de muchas creencias de muchas partes del mundo conocido. Y claramente era un centro donde también salía mucha de la influencia de ahí hacia además por el resto de la región. Y todo esto es crítico. Nosotros tenemos que acordarnos, y Andrés lo mencionó la semana pasada, que Éfeso era mundialmente conocida por su idolatría y por su adoración pagana. De hecho, el templo hacia la diosa Artemisa o a Diana, como se le conoce también en otro nombre, era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así de maravilloso y grandioso era el lugar a donde se adoraba a esa diosa. La idolatría era un tema alto e importante hasta en la economía del lugar. Por ejemplo, si usted diría que las tortugas son algo importante en la economía nacional, en Éfeso era altamente importante la idolatría y la adoración de este tipo de dioses. Era una región mezclada con superstición, todo tipo de ritualismos, magia, hechicería, conjuros, todo este tipo de cosas que no solo la historia registra, sino que también encontramos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. La mayoría de los creyentes en Éfeso provenían de este tipo de paganismo. La iglesia en la región de Éfeso no era compuesta por judíos mayormente, sino que venían de este trasfondo y estaban siendo transformados por el poder del evangelio como cristianos, hijos de Dios, seguidores de la palabra de Dios. Y obviamente esto iba a causar un efecto en el lugar en el que ellos estaban viviendo. Todos estos nuevos creyentes estaban sufriendo alta oposición, rechazo cultural. Eso lo encontramos en Éfeso, en la carta, en el capítulo 6, en el capítulo 4 y de nuevo en Hechos 19. Si pudiéramos resumirlo, para estos creyentes de Éfeso, el mundo como ellos lo conocían se les estaba cayendo a pedazos. Tenemos que entender que ir en contra de las creencias del imperio por seguir a que no era el Dios emperador, sino el Dios todopoderoso y Jesús en el trono, implicaba rechazo de las familias, cerrar las puertas de todo tipo de oportunidad comercial o económica. Muchas veces terminaban hasta en la calle, sin derecho a comprar comida. Y en ese momento, todo aparentaba que nada iba a poder detener esa corriente para la vida de estos nuevos creyentes. Es a estos en los que Pablo había permanecido aproximadamente 2 años, a los que él escribe esta carta. Ahora Pablo está en prisión en Roma, en su primer tiempo en prisión en Roma, probablemente entre el año 60 al año 62. Nosotros creemos que después de esto Pablo fue liberado, hace un 4º viaje misionero, donde visita varias iglesias, escribe primera de Timoteo y escribe la carta a Tito, y después vuelve a prisión, probablemente después de que arranca la alta persecución liderada por Nerón después de la quema de una sección de Roma hacia los cristianos falsamente acusados. Pablo llega a su segundo encarcelamiento en Roma, y es de ahí donde él probablemente escribe segunda de Timoteo, donde anuncia su inminente muerte. La historia registra que Pablo fue ejecutado en Roma, fue decapitado, como tradicionalmente se castigaba con muerte a cualquier ciudadano romano. Y Pablo tenía la ciudadanía romana. El propósito central de Efesios es mostrar el plan eterno de Dios
en Cristo. En Cristo. Como Dios, por pura gracia soberana, forma un solo pueblo nuevo en Cristo para la alabanza de su gloria. Y como este pueblo debe vivir de manera coherente con esa nueva identidad que están recibiendo en Cristo. Y de aquí parte mi principal propósito para esta mañana también, que ojalá nosotros también podamos dar toda alabanza a Dios mientras crecemos en el entendimiento de las riquezas de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y es que yo creo que si hay algo que es absolutamente claro en toda esta sección del 3 al 14, pero que también vemos claramente en nuestro texto de hoy, es que el objetivo de todo lo que aquí está escrito es alabar a Dios. Y véalo como arranca el primer versículo: alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y la sección que leyó Andrés revela el fundamento sobre el cual se construye esa alabanza genuina al Padre nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque su propósito es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Porque nos predestinó en amor. Porque nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Porque todo procede del buen propósito de su voluntad. Porque todo es para la alabanza de su gloria y gracia. Porque nos concedió gracia gratuitamente en el amado, en Cristo. Porque en Cristo tenemos redención por su sangre. Porque hemos recibido el perdón de pecados en Cristo. Porque nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Porque tiene un plan eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Porque en Cristo hemos recibido una herencia. Porque fuimos predestinados conforme a sus propósitos soberanos para ser salvos para la alabanza de su gloria. Porque al oír y creer en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia futura, para alabanza de su gloria. Es un pasaje que sanamente y bíblicamente estudiado solo puede llevar a la adoración. Solo puede llevar a la adoración. Ahora déjenme mostrarle cómo esto es cierto para todo creyente. Arranca en el versículo 3, de nuevo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ok, suave un toque, ¿verdad? Ya hay que empezar a acomodar tanto en la cabeza. Con solo este primer versículo, Dios nos ha bendecido. Está escrito en pasado, es algo que ya Dios hizo en las regiones celestiales con toda, y esa palabra toda, con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo. Nosotros deberíamos de querer entender esto correctamente. Y déjeme ayudarle a acercarse a estos versículos desde el principio con algo en mente. Aquí todo lo que dice Pablo es importante, pero lo primordial es mi unión con Cristo. Lo primordial es mi unión con Cristo, porque todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Y ese estar en Cristo implica una unidad, implica estar dentro, ser uno. En la mañana les decía que estar en Cristo, según la traducción de esa palabra en, sería como por decir que Bernie está aquí, pero en el momento en que él entra a un edificio, y ahora Bernie es
parte de ese edificio y ya yo no voy a ver ni, sino que Él está ahí metido. Es ese tipo de unidad la que nosotros tenemos con Jesús. Y esto debe ser importante para nosotros de entender, porque para Pablo es muy importante. Imagínense que este tipo de términos en Cristo, en el amado, en todo el Nuevo Testamento aparece aproximadamente 155 veces, y solo en la carta de Pablo a los Efesios 36. De todo el Nuevo Testamento, 36 veces Pablo lo usa en esta carta de Efesios. Definitivamente es algo importante para nosotros entender, primordial de entender. Y ojo estas maravillosas noticias que encontramos en las palabras de Pablo, tanto en Efesios como en otras cartas. Vamos a estudiar más adelante el versículo 20 y el versículo 23 al 23 en este capítulo. Él es el Hijo de Dios. De Jesús está hablando. Jesús es el Hijo de Dios Padre. Y fue resucitado entre los muertos y sentado. Y haga relación con el versículo que estamos estudiando hoy. En los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de autoridad, poder y dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en la era venidera. Pablo está diciendo encima de todo lo que usted se puede imaginar. Y Dios puso, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo designó como cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, de una manera en que yo no puedo entender lo que Pablo va a describir más adelante entre el 20 y 23, es que Dios, en su soberanía, su amor, su gracia y su misericordia, decidió desde la eternidad que nosotros fuéramos uno con Jesús, la iglesia. Así como la cabeza no puede vivir sin el cuerpo. Nos describe Pablo a través de estos versículos que nosotros, la iglesia de Cristo, hace que Él esté pleno, completo, si se pudiera decir así. Esa es la decisión de Dios, la unión con Cristo. En el capítulo 2, versículo 6 dice que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y de nuevo, note la manera en que Pablo habla en pasado. Es decir, ya esto está pasando, ya así es. En Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo, Espíritu mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios que vive en el corazón del creyente, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, de toda bendición. Tema que va a hablar Pablo también en el 1:11. Y dice, y coherederos con Cristo. Es decir, que todo lo que es de Cristo es de nosotros también. Y de aquí que el cristiano en algunas ocasiones termina describiendo que el cristianismo en el fondo es una relación con Jesús. No es un sistema de leyes y un montón de cosas que usted tiene que seguir, como lo son otras religiones. Y se inclina a describir el cristianismo como una relación con Jesús en esa unidad. Y eso es importante que usted lo tenga claro. Nuestra bendición de parte del Padre, porque cuando nosotros pensamos en todas las bendiciones, es imposible que no se nos empiece a hacer una lista de todas las cosas. No es mal tener esa lista, Dios nos la da en la palabra de Dios, pero Dios quiere que nosotros tengamos esto bien ordenado. Nuestra, si no quiere decir más grande,
pero si lo quiere ver como yo se lo quiero poner, nuestra verdadera bendición de parte del Padre es Cristo. Es Cristo. Ahí es donde nosotros depositamos nuestro amor. En Cristo. Y después en Cristo, todas las cosas en las regiones celestiales. Pero el verdadero cristiano no es el que quiere todas las cosas en las regiones celestiales. Es el que quiere al Señor de todas las cosas. Todas, esa palabra. Todas esas bendiciones las tenemos en Cristo. En el versículo 3 nos dice que nos ha bendecido, les decía, en las regiones celestiales. Pasado, es decir, ya nos ha bendecido en las regiones celestiales. Y si se quiere entender mejor lo que son las regiones celestiales, no se refiere solo al cielo, al que algún día iremos. Puede ser que Cristo venga antes, sino a una esfera real, espiritual y presente, donde Dios gobierna y donde ya operan realidades eternas. Es ya, no es ese cielo futuro. Y Pablo va a enfatizar en esto más adelante. De nuevo en el 20, ahí estamos nosotros resucitados en los lugares celestiales con Jesús, también en el 2:6. Billy hace unas semanas habló sobre este tema, el ya, pero no todavía. Hace 2 semanas exactamente, se podría buscar la prédica de él en el canal de la iglesia. Pero básicamente se trata de que ya disfrutamos realidades verdaderas de nuestra salvación, pero todavía no en su plenitud final, pero ya están fijas, ya han sido establecidas. En el ser de Dios ya son. Aunque de este lado de la eternidad no podamos verlas plenamente, Cristo ya es el Rey, Cristo ya está en el trono, Cristo ya ha vencido y todas las bendiciones son nuestras ya en este lugar o región celestial donde Dios opera de esa manera. Y aquí quiero que pensemos de nuevo en este contexto inmediato que les dije al principio de los que están recibiendo esta carta, creyentes altamente perseguidos, que vuelven a ver a sus lados y vuelven a ver un mundo cada vez más oscuro y que de nuevo parece que nada lo puede detener. Yo no sé si a usted le está pasando lo mismo en estos días. Yo tuve la oportunidad de ir a surfear con mi esposa el viernes y nos pasó algo muy extraño. Yo le decía a mi esposa, no sé si tenía que ver con en relación a la prédica o qué, pero de 4 personas, de 10 personas que le hablamos, no tanto, de 5 personas que le hablamos, decía antes de entrar al agua, 4 personas hicieron algún tipo de comentario hacia lo mal que está el mundo hoy, lo peligroso, lo terrible, las cosas que están pasando, lo difícil. Ellos no eran creyentes, pero pensemos en que así es cuando nosotros volvemos a ver a nuestros lados también. Y Dios quiere que estos en Éfeso sepan y que nosotros también sepamos que en nuestra unión con Cristo toda bendición espiritual ya es nuestra, ya ha sido dada, y a Dios nada ni nadie lo puede detener. Nada ni nadie puede hacer que cambie su voluntad. Si usted lee el final del capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, hace todo un listado similar al que habíamos leído al principio: ni lo alto, ni lo profundo, ni poder, ni principado, ni especial. Que si usted le pone atención, Pablo lo único que está, no es como de verdad enumerando cosas, él está cubriendo cualquier cosa en la que usted pueda pensar.
en lo espiritual, en lo material, en lo que está arriba, en lo que está abajo, en lo que viene, en lo que va, cualquier cosa. Y dice que nada nos puede separar de lo que Dios nos ha dado, del amor que Él tiene por nosotros a través de su amado. Y alabado sea Dios, alabado sea Dios por estas buenas noticias. Están diseñados para impactar nuestros corazones positivamente. Cuando usted piensa en estas cosas, este es el motivo principal de Pablo y mío también esta mañana, usted no puede hacer más que alabar a este Dios. Estaba pensando en una ilustración para ver si usted me entiende un poco mejor. Mi cuñada corre. Y cuando yo digo que mi cuñada corre, yo creo todavía que puede ser que mi cuñada esté loca. Corre y corre mucho. Corre 160 kilómetros metida en la montaña, ese tipo de cosas. Y en octubre le tocó ir a correr una carrera a Estados Unidos, que creo que sí eran 160 kilómetros o algo así. Que empezaban a decir que a las 4 de la mañana corrían todo el día y creo que pasaban la noche en la montaña corriendo y terminaban, no sé si en día siguiente. Algo así, esas cosas que uno no, ni se acuerda bien porque uno dice, es una locura. Eso es lo que hace. El asunto es que no estaban esperando que la temperatura estuviera tan fría y además llovió. Entonces cuenta mi cuñada que en la noche el frío era tal y además mojados que ya no había posibilidad para ella de levantar su temperatura corporal para poder seguir. Ahora imagínense corriendo aquí, ¿verdad? Sí, es un bosque donde no hay nadie, pasan minutos, 10, 15, 30 minutos donde usted no ve a nadie en la oscuridad con ese sentimiento. Y que de repente en medio de todo eso, allá veo una luz. Y ver una luz significa que hay una estación. Y si hay una estación, significa que hay hidratación, que hay abrigo, que hay todo lo necesario para estar bien. Esta es la intención del Padre con nosotros. Esta es la intención de Pablo introduciendo esta carta. Y esta es mi intención para nosotros también. No hay promesas en la Biblia que nos libren de las angustias de los caminos oscuros. En ningún lado de la Biblia, para usar la ilustración de mi cuñada, dice que no nos va a llover, que no se va a poner frío, que no nos vamos a caer, que no nos va a caer una rama, que no nos va a cagar un pájaro. En ningún lado la Biblia promete que no vamos a estar enfermos, que no vamos a tener problemas con trabajo, que las relaciones no van a ser difíciles, que vamos a sufrir persecución. Pero la fe en las promesas de Dios nos hace ver la luz con esperanza y seguridad. La puerta ya está abierta para recibirnos. Mi cama ya está lista para que yo descanse. Mi abrigo está listo. Hay calor en la casa de mi Padre. La mesa ya está servida. Ya está lista mi morada eterna. Y ahí no hay más dolor ni muerte. Donde toda lágrima ha sido enjugada. Y toda la gloria de Dios lo llenan todo. Allí estaré con Cristo, plenamente reconciliado, transformado a su imagen, disfrutando para siempre de una comunión perfecta con Él, según la promesa fiel de Dios que no miente y que no cambia. Y yo vivo mi vida con esa luz delante de mí. Y esto nos llena de valentía y de ánimo. El salmista escribió en su contexto: el Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede hacerme el hombre?
¿Qué pueden hacerme las estructuras sociales? Se aproximan las elecciones aquí en Costa Rica. ¿Y cómo vive usted ese tipo de cosas? ¿Usted siente que la cosa se va a poner peor? ¿Usted siente que todas las potencias mundiales se están viniendo encima? ¿Usted siente que se está volviendo todo más oscuro y que nada puede detenerlo? Usted vive una vida donde sí, algunas de esas cosas son importantes, hay que poner atención y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en esas áreas, pero donde mis ojos están fijos en esa luz. Y yo vivo con paz y vivo con gozo en medio de toda esa oscuridad, cuando yo puedo fijar mis ojos en lo que es seguro y prometido para aquellos que están en Cristo. Y Pablo quiere que nosotros alabemos a Dios junto con Él, al Padre de nuestro Señor Jesús, que nos ha bendecido con todas las cosas en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Versículo 4 dice: Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Y en amor, dice el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Y aquí permítame extenderme en estos temas con el simple objetivo de ayudarlo a que usted alabe más y más a Dios por lo que Él ha hecho con sus vidas en Cristo Jesús. Aquí, en estos versículos, es donde aparecen probablemente esos dos términos que para algunos han sido incómodos: elección y predestinación. Y por supuesto, no puedo profundizar todo lo que me gustaría en esta doctrina, pero espero sí lo suficiente para el punto en el que estamos en esta carta. Me gustaría empezar dejando claro simplemente que la elección y la predestinación como doctrina, es decir, como enseñanza que describe algo de Dios, no fue inventada por Juan Calvino, ni por Martín Lutero, ni por Agustín, ni por ningún otro teólogo de la historia de la iglesia. Aparece con mucha claridad en las páginas de la Biblia. Así que si los cristianos quieren ser fieles al Nuevo Testamento, deben tener alguna convicción sobre la elección y sobre la predestinación. De lo contrario, simplemente estamos ignorando enseñanzas claras de las Sagradas Escrituras. En síntesis, no se trata de si existe la elección o la predestinación. Se trata de que si usted la entiende sanamente o no. Déjeme darle un par de definiciones. Son definiciones no mías, son de teólogos en la historia. La elección es un acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas. No cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y su buen placer. Ahora denme una definición de predestinación, que en el fondo son muy cercanas. La predestinación es el acto eterno de Dios por el cual Él decidió de antemano que ciertas personas serían salvas, no basándose en ningún mérito o acción prevista en ellas, sino únicamente según su propósito soberano. Y de nuevo, esto está por toda la Biblia. Y le voy a leer algunos versículos nada más, pero note el protagonismo de Dios en la Escritura. Hechos 13:48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron
la palabra del Señor. Y escribe Lucas: y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. En Romanos 8, 28 al 30 leemos: ahora bien, dice Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Porque a los que Dios conoció de antemano, y antes de que su mente vuele, esa palabra conoció lo que significa es que hubo una conexión entre Dios y las personas. No tiene que ver con el preconocimiento de sus obras. Si tienen preguntas al final, buenísimo. A los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, y ojo el pasado en todo eso, el tiempo pasado. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. En la mente eterna de Dios, ya esto es un hecho. Esto no cambia, esto es así. En el siguiente capítulo, Pablo, al hablar de que Dios escogió a Jacob y no a Esaú, dice que no fue debido a algo que Jacob o Esaú hubieran hecho. Y por eso les digo, no es porque Dios conoció algo de ellos antes de predestinarlos, sino simplemente para que el propósito de Dios de elección pudiera continuar. Y así lo dice entre el versículo 11 y el 13. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, Jacob y Esaú, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, a la mamá: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Citando el Antiguo Testamento. Primera Tesalonicenses 1, 5, 4 y 5. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Segunda Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Esta gracia nos fue concedida en Cristo Jesús desde la eternidad. Gracia concedida en Cristo, nuestra unión con Cristo, pero desde la eternidad. Desde la eternidad. Ahora, aunque me parece a veces increíble, en algunos círculos de la iglesia en el mundo y en diferentes tiempos en la historia, personas se han molestado por la doctrina de la elección. ¿Y por qué razones? Algunos de los argumentos suenan algo así: me parece injusto que Dios escoja solo a unos y a otros no. Es injusto que algunos nunca van a tener la oportunidad de conocer a Dios. ¿Dónde está mi libre elección? ¿Dónde está mi libre albedrío en todo esto? ¿No se toman en cuenta las decisiones de los humanos? ¿Acaso somos robots ya preprogramados? Cosas similares. Yo honestamente le digo, sería normal, si usted nunca ha estudiado este tema, yo las tuve y la palabra de Dios ha iluminado mi entendimiento. Vamos a empezar por esto. ¿Dónde está mi libre elección? Mi libre escogencia, mi libre albedrío.
¿No se toman en cuenta las decisiones de los humanos? ¿Acaso somos robots ya programados? De nuevo, cito teólogos en la historia simplemente porque ellos tienen una capacidad que yo no tengo, de poner las cosas demasiado claras. Jonathan Edwards, un teólogo muy reconocido del siglo XVIII, obviamente basado en la escritura, definió el libre albedrío de la siguiente manera. El libre albedrío, pongan mucha atención a las definiciones, es la capacidad del ser humano de elegir voluntariamente conforme a sus deseos más profundos. Sí, existe, claro. Sin embargo, dice Edwards, esos deseos están determinados por su naturaleza. Debido a la caída, la voluntad humana es libre para escoger, pero no es libre para amar o buscar a Dios por sí misma, porque está esclavizada al pecado hasta que Dios la regenere por gracia. En otras palabras, la voluntad siempre, y usted revise su vida y dése cuenta como esto es pura verdad, la voluntad, es decir, lo que usted decide como su voluntad, siempre elige aquello que el entendimiento considera más deseable en ese momento. Por tanto, el hombre es libre para hacer lo que quiere, pero no es libre para querer algo contrario a su propia naturaleza moral. La razón por la cual nosotros seguimos pecando está aquí. Usted al final escoge lo que usted en ese momento considera más deseable. ¿Correcto? ¿Y cómo refuerzo esto bíblicamente? Pablo en Romanos 8, 7 y 8 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No dice tal vez, no dice un poquitito, no pueden. 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu, dice Pablo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Y en Romanos 3, del 10 al 12, pero igual la sección sigue, y aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento, diferentes salmos y diferentes textos, pero declara: no hay uno solo que sea justo, ni siquiera uno. Dice: no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie, ni siquiera uno que pueda. Eso es un gran problema. Un pastor estadounidense, teólogo de nuestros tiempos, John Piper, escribió: si Dios no actuara primero, nadie vendría a Cristo. Ahora se lo puede ver respaldado por la palabra de Dios también. Nadie vendría a Cristo. La razón por la que alguien cree no es que fue más sabio, sino que Dios tuvo misericordia. Calvino, Juan Calvino, un reformador del siglo XVI, escribió en un libro gigante pero hermoso, Las instituciones de la religión cristiana. Decimos que el hombre tiene libre albedrío, y ojo que maravilloso, no porque tenga poder para elegir el bien o el mal, y creo que esta es mucha de la confusión, sino porque actúa voluntariamente
y no por coacción, es decir, no hay nadie que me esté obligando. Sin embargo, esta voluntad está inclinada al mal, es tan inclinada al mal que no puede aspirar al bien espiritual sin la gracia de Dios. Si la salvación dependiera del hombre, todos perecerían. Pero porque depende de Dios, los elegidos son guardados. Y alabado sea Dios por esta verdad. Alabado sea Dios por esta verdad. Porque yo a veces me pregunto en mi mente finita, no divina, pero cuando pienso en este tipo de debates que nos pasan por la mente, ¿por qué pelear por defender este libre albedrío que lo único que me trae son problemas? Si usted entiende quién es Dios, y si usted entiende quién es el Hijo, y si usted entiende quién es usted quiere que Cristo venga, para que Cristo acabe con lo que queda de mí y sea todo Él en mí. Y lo que queda de mí es esta libre escogencia para inclinarme en contra de quien es. Y yo odio eso. Y todos los días odio. Y todos los días sufro. Porque aunque sé lo que es bueno, decido escoger por los deseos del momento lo que llevó a Jesús a la cruz. ¿Por qué defendemos tanto la libre escogencia? Si lo único que nos da es problemas, y si en el fondo queremos que se acabe y que Cristo haga su obra plena sobre nosotros para que lo único que podamos escoger sea lo que Él nos llama. Es cierto, la escogencia también puede ser buena. Sí, Dios le dijo a Adán que escogiera nombre para todos los animales, ¿verdad? En ningún momento Dios le dijo a Adán que decidiera si un perro iba a ser perro, si un gato iba a ser gato. Es en contra de lo que ya Dios había establecido como bueno. Ahora, elimina esto la necesidad de que en nuestras decisiones genuinas, las decisiones genuinas de los seres humanos, esto que estoy diciendo, elimina que debamos los seres humanos arrepentirnos genuinamente, tomar una decisión genuina con todo lo que nosotros podemos ser y entender verdaderamente, tomar una decisión de arrepentirnos, que debemos escoger a Dios. Debemos, elimina este entendimiento, el deber de llevar el Evangelio para que otros puedan creer en Cristo. Elimina este entendimiento, la responsabilidad nuestra de lidiar con nuestro pecado. Absolutamente no. Absolutamente no. Hay un libro hermoso, cortito, si alguien lo quiere, lo tengo en español y en inglés, de un autor que se llama J.I. Packer, ya murió, también un gran teólogo. Y Packer, este libro se llama Evangelismo y la soberanía de Dios. Explica de una manera maravillosa estas dos verdades, que no es que se contradicen, sino que son dos verdades que caminan paralelas, una que viene del cielo con una intención de alabanza y otra que es un llamado para que nosotros obedezcamos, entre las decisiones genuinas de los hombres de escoger al Señor y la obra soberana del Señor que posibilita esa escogencia. Por si quieren profundizar un poco más. Pero vea que claro lo sigue poniendo Edwards. Los hombres son plenamente responsables porque hacen lo que desean. Esto lo escribe en su libro que se llama La libertad de la voluntad. Los hombres son responsables, plenamente responsables, porque hacen lo que desean.
El problema no es que no puedan elegir, sino que no desean a Dios. Ese es el problema. Esta incapacidad moral no excusa su culpa. En síntesis, aunque nuestra mente finita no puede comprender plenamente cómo encajan estas dos verdades, la Biblia afirma con la misma claridad que Dios es soberano en la salvación, incluida la elección eterna, y que el ser humano es responsable de arrepentirse y creer en Cristo. Dios obra eficazmente en el corazón, llamando y dando vida a los que ha escogido, y precisamente por esa obra soberana, el pecador responde voluntariamente al llamado del Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados y abrazando a Cristo por la fe. No se tratan de dos ideas opuestas, sino de dos verdades paralelas reveladas por Dios. La salvación es totalmente gracia de Dios, obra de Dios, y al mismo tiempo el llamado al arrepentimiento y la fe es real, es urgente y es necesario para todos. El príncipe de los predicadores del siglo XVIII, Charles Spurgeon, escribió: no intento reconciliar dos verdades que nunca han estado en conflicto. Dios elige soberanamente y el hombre es llamado a arrepentirse y a creer. Ambas cosas son verdaderas. ¿Y qué de las otras que mencioné anteriormente? Me parece injusto que Dios escoja solo a uno y no a otros. Es injusto que algunos nunca van a tener la oportunidad de conocer a Dios. Y rápidamente le voy a explicar dónde yo creo que está el problema. El problema está en el orgullo del ser humano, que se cree que es el centro del universo. Ese es el problema. No es Dios el problema. El problema somos nosotros. El problema es que los seres humanos, inclusive a algunos que se llaman cristianos, se salen de las verdades claras en las Escrituras y se sientan en el trono divino y evalúan la manera en que Dios hace las cosas. En el orgullo, en vez de poner y confiar en lo que Dios nos ha dado, nos queremos sentar en el trono de Dios y decir: creo que usted está mal, creo que usted es injusto. El orgullo del ser humano es el problema. Porque, por ejemplo, la Biblia nunca afirma que a una persona en particular se le vaya a negar o a condenar, se le vaya a negar la oportunidad de conocer a Dios, como bien queda claro en Romanos 1 y 3. ¿Y por qué Dios escoge a unos y no a otros? La respuesta, no sé. Esa es la mente de Dios, y nosotros no somos Dios. Pero aún así, creo que la pregunta adecuada no es por qué Dios escoge a unos y a otros no. La pregunta es por qué sí salva a alguien. ¿Por qué sí? Si lo justo es que todos pagáramos con la muerte. Y cuando yo me veo a mí y mi pecado antes de la gracia del Señor, yo digo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? Si verdaderamente lo único que yo merecería por clavar a Dios en la cruz es la muerte, por no caminar bajo la buena voluntad, yo fui el que decidí excluirme de estar en el camino de la vida para vivir en el camino de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy este? Sí. Y además el orgullo y la soberbia de sentarse en el trono de Dios a decir que no es justo lo que Él está haciendo.
¿qué le hace creer a usted que usted se merece que el Hijo de Dios viniera a morir en una cruz por usted que no quería nada con Él? ¿Qué lo hace pensar? ¿Qué me podría hacer a mí pensar que yo me merezco que Dios mande a su Hijo a morir en la cruz cuando yo no quería nada con Dios? Y todavía Pablo va más allá y de nuevo nos ilumina para poder alabar a Dios. Ese es el objetivo. En Romanos 9, del 20 al 24, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, dice Pablo, a quienes Dios llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Y Pablo dice: Dios pudo haber hecho lo que quisiera, porque Él tenía el derecho y era justo, pero lo hizo así. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos, quién Él es y lo que Él nos ha dado en Cristo, yo honestamente no puedo pensar en nada más que alabarlo por su gracia, por darme algo que yo no merecía, y desear que otros lo tengan también. Y Jesús dice: nada más lleven el Evangelio para que ellos tomen la decisión de creer por el milagro que yo hago en ellos. Y la palabra dice después: Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor dice que nos escogió. ¿Por qué? ¿Por qué me amaba? Porque si usted es un cristiano sano, que entiende el Evangelio, usted fácilmente va a llegar a la conclusión de que si hay alguien que aquí no merece nada y que pueda estar equivocado en la manera en que Dios debería de hacer las cosas, somos nosotros. Ese es el patrón, correcto. Dios siempre está por lo correcto y yo soy el que me equivoco. ¿Cómo yo voy a enfrentar a Dios a decirle que Él lo está haciendo mal? ¿Por qué me amó? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué si no tengo nada? Pero entonces la palabra de Dios nos da la respuesta. Todo esto es por nuestra unión con Cristo. Y volvemos al principio: todo es por Cristo. De nuevo, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación eterna previa a la creación, ¿verdad? El Hijo es eterno, en una comunión eterna con el Padre, el Dios Trino, es decir, fuera del tiempo ya existía esta relación. Dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición en Cristo. Nuestra adición al Hijo eterno es lo que nos abre las puertas a toda bendición. Sígame aquí: Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Hay una intención de Dios a la hora de escoger, que va a ser revelada para nosotros, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, de nuevo, eterno, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Todo es por nuestra unión con Cristo. Y para mí es donde todo toma sentido y claridad. Y esto es esencial. Sin importar
como usted se acerque a la doctrina de la elección o la predestinación, esta nunca debe de separarse de nuestra relación con Cristo. La persona supremamente elegida es Cristo. Es Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre escogió bendecir al Hijo. El Padre escogió honrar al Hijo. El Padre escogió exaltar al Hijo. Pero también escogió, desde antes de la fundación del mundo, dar una herencia al Hijo. Y entonces ahora sí, ya yo entiendo. Ya ahora yo sí puedo ver. En Juan 17 Jesús da gracias al Padre por aquellos que el Padre le ha dado. En Juan 6 Jesús dice que todos los que el Padre le ha dado vienen a Él. Desde antes de la fundación del mundo, antes de cualquier cosa que nosotros hiciéramos, antes de que cualquiera de nosotros escoja a Cristo, primero somos escogidos por el Padre en Cristo para pertenecer a Cristo. Y de nuevo, verlo así. No es que el Padre quería honrar a los pecadores. El Padre quería honrar a su Hijo. En la economía de la redención, y cuando se dice la economía es en la manera en que funcionan las cosas en la mente de Dios, el plan de salvación, el orden del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como Él hace todo, en el consejo eterno de Dios, Dios pudo haber dicho: voy a honrar a mi Hijo y a destruir a estos pecadores malvados. Eso suena muy justo, sinceramente. Pero Dios dijo: voy a honrar a mi Hijo como el redentor de su pueblo, y le daré una herencia, y le concederé todas estas bendiciones espirituales celestiales a mi Hijo, para que mi Hijo las comparta con todos aquellos que yo le doy a mi Hijo. Y puede ver usted la exaltación de Cristo en todo esto. Puede alabar usted al Señor por eso. Puede ser que usted en estos momentos se esté sintiendo de este tamañito. Alabado sea el Señor de que le está viendo los ojos, porque eso es lo que somos. Él es el que es grande, el Hijo, y todas las bendiciones son nuestras por nuestra unión con Él, que merece todas las cosas, en la gracia y en la misericordia del plan de Dios. Y eso solo nos puede llevar a la adoración. Y además Pablo habla de todas las bendiciones espirituales, que no voy a profundizar hoy porque sé que vienen en el resto de la carta. Pero dice que somos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, ahora tenemos un estatus de santidad. La mancha ha sido removida. Ahora estamos limpios en Cristo. Colosenses 2:14 dice: anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló ese documento que nos era adverso, clavándolo en la cruz, nuestro Salvador. Somos bendecidos también por la santidad de Cristo, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, para que cuando Bernie entre al edificio, y ahora está dentro del edificio, lo único que Dios puede ver es el edificio y ya no ve a Bernie. Es la santidad que hemos recibido, y un estatus de hijos. Además, en su amor Él nos predestinó
para darnos al Hijo, es decir, para adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo, de nuevo la unión, según el buen propósito de su voluntad. Y ahí nos explica los objetivos secundarios de lo que Él hacía con la predestinación, en su buen propósito, su voluntad, hacernos hijos para la gloria de su Hijo. 1 Corintios 1:30, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios hizo sabiduría nuestra, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Pero es todo Él. Es todo Él. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Para alabar cuando nos enfrentamos a la gracia, lo único que puede salir de nosotros es alabanza. Y esto es lo que Pablo quiere que estos entiendan, y lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pablo le está gritando a esta iglesia en medio de esa oscuridad: adelante, vamos a hablar de cosas que hay que cambiar, vamos a hablar de la batalla, vamos a hablar de lo que Dios quiere para sus vidas, pero ánimo. Y así empieza, porque ya todo esto son ustedes en Cristo Jesús. Y de aquí que nacen las conclusiones. Quiero empezar con una que es una conclusión, pero suena como una advertencia también. Las personas llegan a ser o no escogidos por Dios. Cuando escuchan sobre la elección o sobre la predestinación, algunas personas brincan porque temen ser o no escogidos por Dios. Pero es sumamente importante que usted note, y esto debería traer descanso a nuestra alma, note que siempre el contexto en el que Dios habla sobre su elección o sobre su predestinación, siempre el enfoque principal es bendecir a los que aman a Cristo, nunca asustarlos. La doctrina de la elección o la predestinación ha sido dada para aquellos que vuelven a ver a Dios desde un lugar de amor por Cristo, no para decir si debo o no amar a Cristo. Yo no pienso en la elección y luego escojo amar a Cristo, sino más bien amo a Cristo por quien Él es y por lo que Él hizo por mí, y después, al mirar hacia atrás a la luz de las Escrituras, descanso y soy asegurado al saber que ese amor es fruto de que Dios me escogió primero por gracia. No es para formular temor en el corazón del no creyente, sino para asegurar al creyente. Alguien escribió esto en un libro: lo que necesitas en este momento es simplemente responder con fe, confesar que necesitas a Jesús y amarlo. Más adelante, Dios confirmará en tu corazón la maravilla de que Él te amó primero. Por ahora, ámalo, porque Él dio a su Hijo por ti. Hay una ilustración que en la historia se le acredita también a Charles Spurgeon, pero no estoy 100% seguro, donde se ve a una persona con las puertas de la vida eterna con Jesús enfrente de él o de ella. Y esa puerta arriba tiene un rótulo que dice: todo aquel que quiera, venga y sea salvo. Esa es la invitación clara de Dios por medio de la fe, la salvación para los que creen en Cristo. Pero que cuando la persona abraza esa fe por amor a Jesús,
lo que Él ha hecho en nosotros, cruza la puerta. Y es después de pasar la puerta que esa persona puede volver a ver atrás. Y la misma puerta tiene un rótulo ahora del lado de adentro que dice: escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Número 2, nuestra unión con Cristo y todas las bendiciones que tenemos en Él nacen en el cielo y se sostienen en el cielo. Y de nuevo todo esto nos tiene que llevar a la alabanza. Colosenses 3, Pablo también es de prisión, versículos 3 y 4. Su vida está, dice, escondida con Cristo en Dios. Ya. Eso es así ya. ¿A quién temeré? De verdad. Cuando Cristo, dice Pablo en Colosenses, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Lo veremos plenamente. Ser escogidos antes de la fundación del mundo significa que nuestra identidad en Cristo es anterior. Y ojo, qué buenas noticias. Lo que nosotros somos en Cristo, lo que Dios nos ha dado en Cristo, es antes hasta de nuestro pecado, nuestro fracaso, nuestros desempeños, nuestras enfermedades, sufrimientos, cualquier cosa que pueda pasar. Así está de segura nuestra salvación en Dios, porque así Dios lo ha hecho y lo ha dispuesto. Y número 3, entender la elección y la predestinación de la manera en que Dios quiere que la entendamos nos debería de llenar de consuelo y valentía ante cualquier cosa en la vida. Y traje unos ejemplos extremos y otros no tantos, pero le voy a leer un par para que usted entienda de cómo se ve esta alabanza y este consuelo y esta seguridad por entender este tipo de doctrinas bíblicamente. Hugh Latimer y Nicholas Riddle estaban en Oxford a punto de ser quemados en la hoguera. Y Latimer le dice a Riddle: ten ánimo, maestro Riddle, y compórtate como un hombre. Hoy, por la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una vela que, confíe, nunca se apagará. Y Riddle contesta: encomendamos nuestras almas a Dios, que nos escogió y nos guardará hasta el final. No puedo pensar de dónde puede venir tal ánimo en medio de tanta oscuridad, si no es por una seguridad absoluta en lo que Dios ha hecho, que nos lleva a producir palabras que lo alaban. John Bradford, desde prisión, antes de su ejecución: doy gracias a Dios porque me ha contado entre aquellos a quienes les ha placido llamar por pura gracia. Guido de Bresse, autor de la Confesión belga, escribió desde prisión a su esposa: Dios no pierde a ninguno de los que ha escogido, por eso descanso plenamente en su voluntad. Descanso en prisión, punto de morir. Annie Askew, mujer mártir de la Reforma inglesa, confesó: no temo a los que pueden matar el cuerpo, porque mi elección está segura en Cristo. Y yo me pregunto, si usted ha leído las noticias sobre lo que está pasando en Nigeria, miles de cristianos están siendo asesinados. Y eso es por todo el mundo, pero se oye mucho lo que está pasando en Nigeria. Si usted los tuviera enfrente y tuviera que decirles algunas cosas para vivir su vida en los últimos momentos, ¿acaso usted no empezaría por asegurarnos de que pase lo que pase, su vida está escondida con Cristo en Dios y nada les puede quitar todas las bendiciones que Dios tiene en las regiones celestiales? En la crisis, en la muerte, en la enfermedad, cuando usted ve su pecado, ¿qué le dice
primero que nada usted a su alma. ¿Qué le dice usted a su alma? Usted le dice, ¿estás segura por lo que Dios el Padre ha decidido a través de su Hijo? Cierro con este texto copiado de un libro. Pablo utiliza la doctrina de la predestinación no para separar a los creyentes, ni para infundir orgullo por haber sido escogidos, ni para presumir de un conocimiento especial sobre la manera en que Dios obra, sino simplemente para asegurar a creyentes agobiados que Dios los ha amado y los ama, independientemente de cualquier mérito propio. En otras palabras, la predestinación está destinada a bendecir el corazón de los creyentes. No está pensada para discusiones interminables, no es una excusa para no evangelizar, es la base de nuestro consuelo cuando enfrentamos las limitaciones de nuestras acciones, de nuestra voluntad y de nuestras decisiones. La predestinación es el clamor del Padre Celestial de un amor eterno que resuena en nuestros cantos de alabanza agradecida, mientras nuestra fortaleza es renovada por la seguridad de su cuidado en Cristo Jesús. Muy bien.